uso de la palabra a la diputada Romina del Pla. Gracias, presidenta. Bueno, yo creo que hay que tomar nota claramente de la importancia de la movilización de ayer, que por lo menos en mi memoria, y podríamos parafrasear que algunos tenemos doctorados en movilizaciones, no tiene precedentes, no solo por la magnitud de la movilización aquí en la ciudad de Buenos Aires, no solo por la cantidad de sectores que estuvieron participando allí, no solo por la convergencia de distintos afectados por esta política de guerra de Milei a los trabajadores en todos sus niveles, sino también por la magnitud de la movilización de carácter nacional. Aquí se han mencionado ya algunas provincias donde las marchas fueron multitudinarias, pero yo quiero reforzar que estas marchas multitudinarias han recorrido también las localidades del interior, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, donde no ha quedado distrito, donde en su ciudad cabecera no hubiera habido alguna movilización en defensa de la universidad y la educación públicas, tomando los sectores más diversos. Y esto creo que marca que ha colocado por primera vez, y eso que nos venimos movilizando desde el 20 de diciembre en adelante sin cesar, ahora ha dado, creo que por primera vez en forma significativa, en el propio electorado de Javier Milei. Tema que si quieren lo registran, si no quieren no lo registran, pero ustedes vieron cómo es la realidad. La realidad es implacable por sobre las visiones, por sobre las fantasías y por sobre las elucubraciones. Esto me parece importante, sobre todo porque hemos visto la respuesta y la provocación del presidente, pero que creo que en ese sentido no hace más que verter lágrimas de impotencia. También la ministra Patricia Bullrich, que se ha tenido que meter en un bolsillo su protocolo antipiquetes, su despliegue y militarización de los alrededores del Congreso Nacional, y lamentablemente una vez más ha generado un gasto brutal del erario público, mientras a los jubilados se los ajusta, mientras se recorta la partida de comida a los comedores, que ha quedado prácticamente en cero, y mientras, como acá se ha denunciado, nuestras universidades están al borde del cierre. Y hay que desmentir al presidente, que hizo toda una puesta en escena el día lunes con su conferencia, con su cadena nacional y demás, donde miente descaradamente. En primer lugar, sobre la supuesta disminución de la inflación, porque acá no ha bajado ningún precio, la desaceleración en una inflación altísima que sigue licuando los ingresos de los asalariados y de los jubilados y jubiladas, de los desocupados y de los sectores medios, es absolutamente brutal. Y también miente cuando habla del déficit fiscal cero o el superávit, cuando en realidad no se están desarrollando los pagos de cuestiones muy elementales y por lo tanto es absolutamente ficticio. Esto viene a cuento de decir que también miente cuando hoy salen a afirmar que no van a cerrar o que están en contra de cerrar las universidades nacionales o vaya uno a saber qué ámbitos de la educación pública. Mienten, sí, quieren cerrarlas, porque quienes dicen que no las van a cerrar, pero le reducen en términos concretos el presupuesto operacional, quieren que las universidades en un momento cierren. Quienes están reduciendo el presupuesto para el funcionamiento de todo el complejo científico y de investigación que depende de las universidades, quiere que todas esas investigaciones se paren. Quienes han reducido prácticamente a cero el presupuesto de infraestructura para las nuevas obras y para las mejoras y el desarrollo de las obras que hacen falta en las universidades, quieren que esas universidades no puedan seguir funcionando. Y así podríamos seguir haciendo la suma, pero por sobre todas las cosas, quienes no se sientan a discutir una paritaria que incremente los salarios de la docencia y del personal no docente que trabaja en las universidades y por lo tanto siguen siendo salarios que pierden todos los días su poder adquisitivo frente a
la inflación y el aumento del costo de vida, quiere que las universidades nacionales se cierren. Pero sobre todas las cosas, quiere que las universidades nacionales se cierren porque allí se discute y se elabora conocimiento científico, crítico, laico, que cuestiona efectivamente las fuerzas del cielo y que cuestiona las barbaridades y los intentos de adoctrinamiento que hace el gobierno de Javier Milei, refiriéndome a adoctrinamiento como esa intención de imponer ideas y fórmulas que no tienen nada que ver con la ciencia, con el pensamiento científico, con los avances reales al que ha llegado la humanidad. Entonces, tenemos un paquete, un conjunto de ataques a la población que ayer se han visto completamente entrelazadas. Por eso vimos a jubiladas y jubilados marchando ayer. ¿Por qué estaban allí los jubilados y jubiladas que tan mal lo están pasando? Bueno, porque el viernes vinieron a una audiencia que convocamos desde el Frente de Izquierda y manifestaron cómo entienden que el ataque a las jubilaciones es el ataque futuro también a los jóvenes, es el ataque futuro a poder desarrollar una vida plena con todos los derechos, y por eso estuvieron allí, también colocando sus reclamos. Y estuvimos también muchos docentes que trabajamos en el sistema educativo no universitario, de la educación obligatoria, que también vemos cómo se destruye día a día la educación inicial, primaria, secundaria, terciaria, de diferentes maneras. El recorte del presupuesto de infraestructura es fenomenal. El ataque a los salarios docentes con la anulación del fondo de incentivo docente, con la demora en las partidas para el fondo compensador, del recorte a los fondos de infraestructura, son brutales. Ponen a muchas escuelas al borde también del límite de su funcionamiento operativo. Pero también estaban trabajadores de distintos gremios. ¿Por qué trabajadores de diversos gremios que no tienen que ver con el quehacer universitario ayer estaban acompañando este reclamo? Porque obviamente tienen hijos, hermanos, nietos, sobrinos, esposas, novias, que entienden que tienen el derecho a estudiar. Y también entienden que estos ataques van también a los derechos laborales, van a los derechos del conjunto de la población, y eso lo hemos visto con el Plan Motosierra y Licuadora, y lo hemos visto también con el DNU 70, y lo vemos con la Ley Bases y con todos sus capítulos donde ahora introducen nuevamente la reforma laboral, introducen nuevamente el ataque a la educación con el intento de la esencialidad, e introducen todos los ataques a los futuros jubilados, porque le eliminan la moratoria, porque atacan a los monotributistas, porque atacan a los trabajadores al reimponer el impuesto a las ganancias sobre los salarios, mientras es un beneficio a manos llenas a las patronales, a los banqueros y a los especuladores. Quienes no se han sentado aquí en esta sesión, porque están negociando sus votos, porque están negociando el contenido de la ley Bases y de la ley de reformas fiscales, quienes ayer han hecho demagogia desde tratar de pasar por la marcha hasta decir algo en las redes sociales, en realidad deben ser denunciados claramente de ser parte de todo lo que le van a proveer o pretenden proveerle a este gobierno que ataca al conjunto de la población trabajadora y de sectores medios, de instrumentos de mayor ajuste y ataque. No puede haber contemplaciones. Nosotros del Frente de Izquierda estamos dispuestos a convocar una nueva sesión mañana, pasado, el sábado, el domingo, el lunes, el martes, en cualquier momento, que incluya estos temas y que incluya también el DNU 70. Porque acá hay muchos que hicieron la pantomima de votar en contra del DNU en el Senado, pero dedicaron todas estas semanas a negociar y ponerle precio a sus votos y a sentarse en las bancas. Tenemos que ser claros en ese sentido y no lo podemos admitir. Y por eso nosotros ayer marchamos también con independencia de muchos de los sectores
que también marcharon con los que no tenemos ningún acuerdo. No somos parte de las gestiones de las universidades. Le reclamamos a las gestiones que mantienen miles de trabajadores de docentes universitarios sin cobrar. Les reclamamos a las gestiones, por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires, que no aplica el convenio colectivo de trabajo de la docencia universitaria. No nos callamos nada. No tenemos solidaridades políticas con esos sectores. Actuamos con independencia, pero quiero hacer saber que la marcha de ayer tiene que tener una continuidad en el reclamo. No se puede frenar acá para ahora sentarse a negociar, porque sabemos que cualquier cosa que negocien con todas las leyes que están pretendiendo aprobar son menos que pan para hoy y hambre para mañana. Diputada, es menos que una migaja para hoy y hambre para mañana. Y en ese sentido, quiero ser muy clara. Los trabajadores, las trabajadoras, los jóvenes, los estudiantes, esta unidad obrero-estudiantil que se vio ayer con mucha claridad, vamos a retomar y a continuar con estas banderas de movilización. Está claro que la derrota de este gobierno es una derrota de este gobierno. Para eso necesitamos desenvolver a fondo el plan de lucha y lo estamos poniendo en marcha, lentamente, pero lo estamos desenvolviendo. Y estamos planteando con claridad la necesidad de la preparación de la huelga general, que es el instrumento que va a derrotar este gobierno. Y eso tiene que hacer abrir una perspectiva muy importante. Entonces yo voy a cerrar con lo siguiente. Estamos preparando un gran encuentro nacional de trabajadores ocupados, desocupados, asambleas populares, estudiantes, jubilados, organizaciones de la cultura y demás. Estamos desenvolviendo procesos de organización muy profundos por abajo. La magnitud de la movilización de ayer sorprendió a más de uno. Que no se sorprendan cuando las próximas movilizaciones, incluyendo en los días que pretendan tratar estas infames leyes que atacan a los trabajadores, también sorprendan por su magnitud e impongan nuevas derrotas a este gobierno que viene a por todo contra la población trabajadora y también a las fuerzas políticas que colaboran o que colaboren para ese ataque a la población. La derrota que le vamos a tener que imponer va a ser histórica también. Y ojo, porque no se resuelve una movilización de la magnitud de ayer solamente tratando de desconocerla con un tuit. Vuelvo a reiterar, la realidad es implacable y va a ser implacable con aquellos que pretenden sumir al pueblo argentino en la más oprobiosa pobreza, marginalidad, indigencia e ignorancia. No van a pasar. Muchas gracias. Gracias, diputados.